Junio 6. Muerte de Acab en combate. Primero de Reyes 22, del 29 al 36. Se repite en Segunda de Crónicas 18, 28 al 34. En Ramot de Galaad, año 853 a.C. El rey de Israel y el rey de Judá salieron juntos contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: voy a entrar en batalla disfrazado, pero tú puedes usar tu misma ropa. Y el rey de Israel entró en batalla disfrazado. Pero no sabía que el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate no pelear contra ningún soldado israelita, grande o chico, sino buscar y atacar solo al rey de Israel. Así que cuando los capitanes vieron a Josafat, dijeron: miren, ahí está el rey de Israel. Entonces el rey Josafat gritó con fuerza, y al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se alejaron de él. Pero un arquero lanzó una flecha al aire, y la flecha alcanzó al rey Acab, y le penetró entre las junturas de su armadura. Al sentirse herido, el rey le ordenó al cochero darse la vuelta y sacarlo del campo de batalla, porque estaba herido. Pero la batalla arreció y el rey tuvo que quedarse en su carro y hacerle frente al ejército sirio. Pero la sangre corría por el fondo del carro y al caer la tarde murió. Al ponerse el sol, un pregonero clamó: regresen todos a su ciudad y a su tierra. Josafat es reprendido. Segundo de Crónicas 19, del 1 al 3, en Jerusalén. El rey Josafat de Judá volvió a su casa en Jerusalén en paz. Pero le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat: ¿así que ayudas al impío y amas a los que odian al Señor? Pues por esto de la presencia del Señor ha salido su ira contra ti. Sin embargo, se han hallado en ti buenas acciones, pues has quitado del país las imágenes de acera y de corazón te has dispuesto a buscar a Dios. Acab es sepultado. Primero de Reyes 22, del 37 al 40a, en Samaria. Así fue como el rey Acab murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Luego llevaron su carro al estanque de Samaria para lavarlo, y los perros lamieron la sangre del rey. Entre paréntesis, en ese mismo estanque se lavaban también las prostitutas. Así se cumplió lo que el Señor había dicho acerca de Acab. Todos los hechos de Acab y la construcción de su palacio de marfil y todas las ciudades que mandó edificar se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Acab murió y fue a reunirse con sus antepasados. Ocosías gobierna solo. Primero de Reyes 22, 40b, en el año 853 a.C. En su lugar reinó su hijo Ocosías. El carácter de Ocosías. Primero de Reyes 22, 52 y 53. Pero Ocosías siguió el mal ejemplo de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo lo malo a los ojos del Señor, haciendo pecar al pueblo de Israel. Sirvió y adoró a Baal, como antes lo había hecho su padre, y esto provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Moab se rebela. Segundo de Reyes 3, versículos 4 y 5, y se repite en el primer capítulo, primer versículo. El rey Mesa de Moab poseía muchos rebaños, y entregaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros. Pero a la muerte de Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. En Judá, reforma del sistema judicial. Segundo de Crónicas 19, del 4 al 11, en Jerusalén. Aunque Josafat reinaba en Jerusalén, solía salir para visitar a su pueblo y guiarlos hacia el Señor y Dios de sus padres. Iba desde Berseba hasta el monte de Efraín, y nombraba jueces por todas partes y por todas las ciudades fortificadas de Judá. A los jueces les decía:
Tengan cuidado con lo que hacen, pues no imparten justicia de parte de ningún hombre, sino de parte del Señor. Si sus sentencias son justas, Él estará con ustedes. Así que tengan cuidado con lo que hacen y que el temor del Señor sea con ustedes. Con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni hay lugar para el soborno. Además, Josafat nombró en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para que impartieran justicia y legislaran los casos en nombre de Jehová. Estos vivían en Jerusalén. Josafat le dio esta orden: ustedes deberán proceder con temor del Señor y con verdad y con integridad de corazón. En cualquier caso que les presenten sus hermanos que habitan en las ciudades, por ejemplo, en casos de un asesinato o en cuestiones de la ley y sus preceptos, estatutos y decretos, ustedes deberán amonestarlos para que no pequen contra el Señor. Así no vendrá sobre ustedes y sobre sus hermanos la ira del Señor. Si lo hacen así, no pecarán. Aquí están el sacerdote Amarías para guiarlos en todo lo relacionado con el Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe del reino de Judá, para guiarlos en todo lo relacionado con el reino. Cuentan además con la ayuda de los levitas. Así que mucho ánimo y a trabajar, que el Señor está con quien hace lo bueno. Los moabitas invaden Judá. Segundo de Crónicas 20, versículos 1 y 2. Tiempo después, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera: del otro lado del mar y de Siria vienen a atacarte un gran ejército. Ya están en Hasezón Tamar, es decir, en En-Gadi. Josafat ora. Segundo de Crónicas 20, del 3 al 12. Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. En todas las ciudades de Judá la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Y Josafat se puso de pie en el templo del Señor, delante del atrio nuevo y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén, y dijo: Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra, y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Ellos la han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho: si alguna vez nos sobreviene algún mal, o se nos castiga con la espada, o la peste, o el hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones, y tú nos oirás y nos salvarás. Mira ahora a los amonitas y a los moabitas, mira a los del monte de Seir, por cuya tierra no dejaste pasar a Israel cuando venía de Egipto. Tú nos apartaste de ellos para que no los destruyéramos, y ahora ellos nos pagan tratando de arrojarnos de la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a ese gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. El Espíritu de Dios responde. Segundo de Crónicas 20, del versículo 13 al 19. Todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus mujeres y sus hijos. Ahí estaba también Jaasiel, levita de los hijos de Asaf y descendiente en línea directa de Zacarías, Benaías, Yegiel, Matanías. En el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo: Escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla
no la libran ustedes, sino Dios. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes caerán sobre ellos. Los encontrarán junto al arroyo ante el desierto de Jeruel. En este caso, ustedes no tienen por qué pelear. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá. Y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y lo adoraron. Luego se levantaron los levitas, coatitas y coreitas, y a gran voz alabaron al Señor y Dios de Israel. Los moabitas son destruidos. Segundo de Crónicas 20, del 20 al 24, en el desierto de Tecoa. Por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor mientras el ejército salía con sus armas, y decían: Demos gloria al Señor porque su misericordia es eterna. Cuando los cantos de alabanza comenzaron a escucharse, el Señor puso contra los amonitas y moabitas y contra los del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían tendido contra Judá, y acabaron matándose los unos a los otros. Los amonitas y moabitas atacaron a los del monte de Seir y los mataron hasta acabar con ellos, y después de eso se volvieron contra sus propios compañeros y los atacaron hasta destruirlos. Cuando los de Judá llegaron a la torre del desierto, dirigieron la mirada hacia el gran ejército y solo vieron cadáveres tendidos en el campo, pues ninguno de ellos había escapado con vida. Regreso triunfal. Segundo de Crónicas 20, del versículo 25 al 30, en el valle de Beraca. Entonces Josafat y su ejército se dieron a la tarea de despojarlos, y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas y vestidos y alhajas preciosas, y todo eso lo tomaron para sí. Era tanto el botín de guerra que no se lo podían llevar, así que durante 3 días estuvieron recogiéndolo. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, y allí bendijeron al Señor. Por eso el paraje aquel lo llamaron Valle de Beraca, y hasta el día de hoy lleva ese nombre. Beraca significa bendición. Todos los de Judá y de Jerusalén volvieron a Jerusalén llenos de gozo, por la alegría de que el Señor los había librado de sus enemigos. Al frente de ellos marchaba Josafat. Se dirigieron al templo del Señor en Jerusalén, entre el sonido de salterios, arpas y trompetas. Y cuando todos los reinos de aquella región supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, cayó sobre ellos el pavor de Dios. Así que el reinado de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Alianza limitada para construir naves. Segundo de Crónicas 20, del 35 al 37, y Primero de Reyes 22, del 48 al 49, en Jerusalén. Crónicas. Tiempo después, el rey Josafat de Judá hizo amistad con el rey Ocosías de Israel, que era proclive a la impiedad, y se asoció con él para construir barcos de Esión-Geber, capaces de navegar hasta Tarsis. Reyes, las cuales habían de ir a Ofir por oro. Crónicas. Pero el profeta Eliezer,
hijo de Dodías, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo: por haberte hecho amigo de Ocosías, el Señor destruirá tus obras. Y las naves naufragaron y no pudieron llegar a Tarsis. Reyes. El rey Ocosías le propuso a Josafat enviar a sus marineros con los de Josafat, pero éste no aceptó. En Israel, Ocosías cae enfermo. Segundo de Reyes 1, versículo 2, en Samaria. Y Ocosías, que se había caído desde la ventana de una sala de su palacio de Samaria, desde su lecho de dolor, mandó mensajeros para consultar a Baal-Zebub, dios de Crón, pues quería saber si recuperaría la salud. Elías da una profecía. Segundo de Reyes capítulo 1, versículo del 3 al 8. Pero el ángel de Dios le dijo a Elías el tisbita: ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿ya olvidaron que Israel tiene un Dios poderoso? ¿Por qué van a consultar a Baal-Zebub, dios de Crón? Así ha dicho el Señor: no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Elías se fue a su encuentro, y cuando los mensajeros volvieron, el rey les preguntó: ¿por qué regresaron? Y ellos respondieron: encontramos a un profeta que nos dijo: regresen con el rey y díganle: así ha dicho Jehová, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué consultas a Baal-Zebub, dios de Crón? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y el rey preguntó: ¿qué apariencia tenía el varón que encontraron? ¿Y quién les dijo eso? Y ellos respondieron: iba vestido con pieles de animales y se ceñía con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: se trata de Elías el tisbita. Los mensajeros son asesinados. Segundo de Reyes capítulo 1 del 9 al 14. Enseguida el rey mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías, que estaba sentado en la cumbre del monte. El capitán subió a verlo y le dijo: varón de Dios, el rey te pide que bajes. Pero Elías le respondió al capitán: si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 soldados, y éste le dijo lo mismo: varón de Dios, el rey te pide que bajes pronto. Y Elías respondió: si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Pero el rey volvió a enviar a un tercer capitán, también con 50 soldados. Y cuando éste estuvo frente a Elías, se puso de rodillas y le dijo: varón de Dios, te ruego que me perdones la vida y la de estos 50 siervos tuyos. El fuego que ha caído del cielo ha consumido a los 2 primeros capitanes y a sus 50 soldados. Dígnate salvarme la vida, si crees que vale algo. Ocosías recibe la profecía de su muerte. Segundo de Reyes 1, 15 y 16. Entonces el ángel de Dios le dijo a Elías: no tengas miedo, puedes ir con él. Y Elías bajó del monte y fue a ver al rey. Cuando llegó ante él, le dijo: tú enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Crón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quienes puedes consultar? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Muerte de Ocosías. Segundo de Reyes 1, 17a y 18. En el año 853 a.C. Y el rey de Israel murió, tal y como Dios lo había dicho por medio de Elías.
Todos los hechos de Ocosías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joram se convierte en rey. Segundo de Reyes 1, 17b y capítulo 3, versículo 1. En el año 853 y 852 a.C. En su lugar reinó su hermano Joram, porque Ocosías no había tenido hijos. Esto sucedió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel cuando Josafat tenía 18 años de reinar sobre Judá y reinó 12 años en Samaria. El carácter de Joram. Segundo de Reyes 3, versículos 2 y 3. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no al grado de su padre y su madre, pues quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se entregó a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos.